Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 8, Lo que piensa el rey demonio, parte 2. Cuando la vida de los demonios se asiente. Cuando se firme la alianza. Cuando el comercio esté en marcha. En el baile, cuando Remilia haya roto completamente con su ex prometido. Soy demasiado cobarde, incluso para mí. Estaba esperando la oportunidad de confesarle mis sentimientos a Remilia, pero me acobardé y lo pospuse una y otra vez, y antes de darme cuenta, esto es lo que pasó. Por supuesto, también hay una razón por la que Remilia, que está ocupada trabajando por la vida de los demonios, no parece tener tiempo para preocuparse por sus propios asuntos amorosos. No quiero cargarla, aunque nos vemos a menudo por trabajo. Pero, sobre todo, si ella aceptara mis sentimientos y luego, si Remilia se arrepintiera, no creo que pudiera liberarla. En el baile, la maldición de la doncella estelar seguramente se romperá y el príncipe, ex prometido de Remilia, recordará sus verdaderos sentimientos. Naturalmente, también se disculpará con Remilia. Si Remilia aceptara la disculpa y quisiera volver a intentarlo. Remilia es una persona amable y compasiva, así que podría dejarse llevar por su ex prometido, que llora y se disculpa. No, creo que esa posibilidad es bastante alta. Ahora mismo, si le confieso mis sentimientos, creo que Remilia asentirá. Remilia no haría nada desleal, así que si eso sucediera, nunca elegiría tomar la mano de su ex prometido, incluso si lo viera. Sphere, por ejemplo, me anima diciendo, deberías proponerle matrimonio rápido para no darle una oportunidad, y escoltarla como la consorte de su majestad el rey demonio para entrar. Admito que soy cobarde. Pero quiero que Remilia elija lo que ella quiera. Ella ha sufrido y se ha esforzado lo suficiente. No importa lo que piensen los demás, quiero que Remilia sea feliz con la persona que elija. Si le hubiera confesado mis sentimientos antes, sería una atadura para ella. Afortunadamente, ella, que es insensible al amor, no se ha dado cuenta de que mi afecto es amor. Si Remilia perdona a su ex prometido, no le diré nada en toda mi vida. Clit me reprochó que era cobarde regalarle una piedra mágica sin decirle mis verdaderos sentimientos. No, es un repelente de insectos para evitar que los demonios que llaman a Remilia, santa, y la admiran la cortejen, y antiguamente no solo se intercambiaban en las propuestas de matrimonio, sino también para desear la felicidad de la familia y los amigos cercanos. Mi hermano me miró con los ojos entrecerrados mientras yo balbuceaba excusas. También me señaló que me había entrometido en la conversación de Clit cuando se la entregué y que había ido a entregársela a propósito. Fue completamente inconsciente. Creo que la señorita Remilia se sentirá incómoda si solo le muestras posesividad sin decir nada. Yo también quiero estar con ella. Pero cuando le confesé que no quería atarla a mí antes de que ella misma eligiera, Clit comenzó a sermonearme con un aire de, ay. Mira, hermano. Le has regalado una piedra mágica que tú mismo hiciste, le has dicho que se haga una joya con ella para el baile, y hasta le has mandado hacer un vestido del color de tu pelo, ¿verdad? ¿Qué es esto si no es un acorralamiento? Para que no le lleguen ruidos a Remilia, como un repelente de insectos. Sí, no más excusas. Cuando le entregues el vestido, confiésate correctamente. Si le dices que quieres que te dé la respuesta después del baile, la señorita Remilia también podrá elegir. Deja de huir con la excusa de dejarla elegir, si no, yo lo revelaré. Clit, enfadado, me dejó y salió de la oficina. Mientras salía, murmuró con un suspiro, hermano, no tienes suficiente confianza en ti mismo, la señorita Remilia te quiere, aunque ella misma no se dé cuenta, pero sus palabras no llegaron a mis oídos, que estaban en pánico por la amenaza de revelarlo. Días después, con el corazón decidido, visité a Remilia con el vestido terminado. Hoy, Remilia parecía regresar de purificar la miasma de un campo en la provincia. La invité a dar un pequeño paseo, y salimos al jardín, donde ella había regresado a la habitación de invitados que le había asignado en el castillo. El interior del castillo, que antes estaba en ruinas y descuidado por la falta de espacio, recursos y personal, y ni siquiera se limpiaba, por fin ha tomado forma. La jardinería también se ha ido realizando poco a poco,
y aunque todavía está lejos de los magníficos jardines extranjeros, se han arreglado los senderos y el césped, y se han podado los árboles. Hay pocas flores, pero Remilia dijo, un jardín lleno de verdor también es hermoso. Para el cuidado de este jardín, se ha vuelto a llamar al país a 3 demonios que estaban protegidos en el pueblo de Remilia y se les ha dado trabajo. Por iniciativa de Remilia, hay muchos otros repatriados que trabajan como sirvientes. Me hubiera gustado conocer campos de flores románticos o lugares con buenas vistas, pero lamentablemente, en el mundo demoníaco, que acaba de empezar a recuperarse, no hay tales lugares. Incluso si los hubiera, no estarían a una distancia a la que se pudiera ir con solo un poco de ganas, y para mí, que no puedo usar la teletransportación, no era una opción. Además, este castillo en ruinas es un lugar con preciosos recuerdos de mi familia. Pensé que Remilia no se enfadaría si lo hacía cerca. Llegamos al lugar que los 3 jardineros, que ya dominaban su trabajo, me habían dicho que era el más bonito del jardín. Efectivamente, el suelo estaba pavimentado con ladrillos y se había construido un estanque utilizando el arroyo natural que fluía por los terrenos del castillo. Aunque no era ostentoso, florecían flores sencillas y modestas, creando un espacio suficientemente relajante. Aquí. Me decidí y comencé a hablar. Remilia, el vestido está terminado, el que mandé hacer para que lo usaras en el baile. Oh, ¿viniste a entregármelo? Gracias, Ángel. No, es que, también quería hablar un poco. Me entró el pánico y de repente saqué otro tema. No, si por casualidad terminaba en una situación incómoda, Remilia podría dudar en aceptarlo, así que solo se lo entregué primero. Por supuesto, ahora le confesaré mis sentimientos de nuevo. Hablar. Ah. Remilia, ahora, no tienes a nadie en mente. Alguien que aún no puedas olvidar, o algo así. De nuevo me acobardé, y me regañé con todas mis fuerzas por haber corrido a confirmar si no tenía a nadie en mente. ¿Por qué soy tan cobarde? No, pero, si me dice que no hay nadie, significa que su ex prometido es completamente cosa del pasado, y entonces podré cortejar a Remilia sin preocupaciones. Alguien en mente, sí, bueno, en realidad, si lo hay, aquí en mi corazón, no sé si es lo mismo que la gente llama amor o cariño, pero es la persona más importante. Esa persona es el ex prometido del que hablabas. Cuando dijo que sí, me tambaleé por el daño inesperadamente grande que sentí en mi corazón. Además, a pesar de que dije que deseaba la felicidad de Remilia, las palabras que buscaban saber quién era la persona salieron de mi boca sin querer. De ninguna manera, no, como ya te dije antes, es imposible que ame a esa persona que me traicionó al no creer ni una palabra de lo que dije, aunque no estuviera bajo un lavado de cerebro. Sí, tienes razón. ¿Qué corazón tan feo tengo? Al sentirme aliviado. Una de mis preocupaciones se había disipado, pero entonces, Remilia sonrió un poco incómoda al verme con una mirada inquisitiva, preguntándome quién sería esa persona afortunada. Ángel, en cierto sentido, también es alguien que conoces bien. Al principio, en realidad, tuve un encuentro con esa persona que me hizo sentir ira por dentro. Después de un rato de entender lo que dijo Remilia, mi cabeza, demasiado optimista, pensó, soy yo. No, porque la actitud en la sala de audiencias en ese momento fue un intercambio que no sería extraño que Remilia, que vino a salvarme sin segundas intenciones, sintiera ira. Si ella, que es tan amable, dice que sintió ira por dentro, entonces debe haber sido algo muy importante. Aún así, se interpuso ante la malicia para protegerme, y vi cómo se preocupaba mucho por mí, e incluso dijo que quería ayudarme. Antes de darme cuenta, yo también había llegado a apreciar mucho a esa persona. ¿Soy yo? ¿Es eso? ¿La historia de la batalla antes de purificar al dios maligno? En ese momento, yo, probablemente me sentía atraído por Remilia. Por eso, parece que inconscientemente la protegía. Después de purificar al dios maligno, incluso ahora, me preocupo por la salud de Remilia, que sigue intentando ayudar a los demonios sin preocuparse por sí misma, pero, desde entonces Remilia también me. Esa persona se preocupa incluso por mi honor, y, sobre todo, quiere que sea feliz. Esto sin duda soy yo. Además, está ayudando activamente a revelar los crímenes de la doncella estelar. Y
Clit. Sé ciertamente no ha revelado mis sentimientos, pero, ¿cómo pudo contarle mis debilidades? Sentí que mi cara ardía. Todavía no sé si esto es lo que se llama amor, pero, por esa persona también, estoy muy contenta de haber podido salvar a los demonios, y en realidad, esa persona tiene un pequeño punto débil, y yo quería protegerla. Esto sin duda soy yo. A mí, a quien mis padres solo me habían dicho palabras duras en mi posición de protector y guía, la frase, quiero protegerte, me conmovió el corazón de una manera que ni yo mismo había imaginado. Ah, yo también, quiero proteger a mis seres queridos y siempre he deseado la felicidad de Remilia. No es que me estuviera engañando a mí mismo con los demás, pero que me acepten después de haber descubierto mis debilidades me hace feliz desde el fondo de mi corazón. Convencido de que nuestro amor era correspondido, acompañé a Remilia, quien sonreía hermosamente diciendo, gracias por el hermoso vestido, hasta su habitación y luego regresé a mi oficina, sintiéndome como en un sueño. No hace falta decir que Miss y Clit, quienes me esperaban ansiosamente en la habitación, me regañaron con un, y bien, hermano, le dijiste que la amabas, y luego me miraron con cara de exasperación. Finalmente, llegó el día del baile. Mis hermanos y hermanas seguían lanzándome miradas frías. Me defendí diciendo que no quería cargar a Remilia, quien se había estado preocupando por este día para revelar quién era el verdadero culpable de los crímenes pasados y salvar incluso a su prometido y a su familia que no confiaron en ella, pero no me escucharon en absoluto. Me dijeron que mi amor era demasiado pesado y cobarde, ya que, incluso el día del baile, sin haberle confesado aún, la vestí con mis colores. Yo mismo lo creo, pero no quiero ver a Remilia siendo cortejada por otros hombres en el baile. He oído que en el país natal de Remilia, los prometidos se regalan y usan adornos del color del cabello o los ojos del otro. Ningún hombre intentará cortejarla si está vestida completamente con mis colores, y esto también es para evitar problemas innecesarios antes del drama de la condena, me excuso a mí mismo. Todavía me resisto a dejarla entrar sola al salón, después de lo nerviosa que estaba en el carruaje. He oído que en los eventos sociales de este país, el acompañante es un pariente, o si es un hombre que no es pariente, se le considera el prometido. Es egoísta de mi parte desear esa posición sin haberle confesado. No puedo refutar nada, incluso si Missy me regaña diciendo, por eso deberías haberle confesado antes. Según el plan de hoy, cuando el banquete del baile esté lo suficientemente animado, el rey anunciará, según el guión, en conmemoración de la profundización de nuestra amistad, fortaleceremos aún más el comercio. Específicamente, se hablará como si se hubiera decidido durante el baile, pero todo está planeado. La política del mundo humano es complicada y molesta, pero este debe ser un procedimiento necesario para que las cosas salgan bien. Según el plan que elaboramos con las señoritas Fir, y con Clit y Misri, a quienes ya se les ha informado, después de este anuncio, yo intervendré diciendo, antes de eso, debemos revelar al verdadero culpable y extirpar la podredumbre del centro de este país. Esto causará un alboroto, pero Remilia fue acusada falsamente y causó un escándalo mucho peor, y la señorita Sfir me aconsejó que después sería suficiente con enviar botellas de licor de Lilin a la familia real y a los nobles, como disculpa. En el mundo humano, casi no hay forma de curar enfermedades crónicas. Ella dijo que si yo revelaba la verdadera identidad de la doncella estelar y ofrecía esto como disculpa, no solo no podrían decir nada, sino que seguramente me lo agradecerían, y probablemente tenga razón. Sin embargo, justo al principio del baile, después del brindis y justo después de que se rompiera el hechizo de la poción de amor que la doncella estelar había lanzado, no sé qué malinterpretó de mi conversación con el rey de este país, pero la propia doncella estelar se acercó corriendo y me habló. Pensé que incluso en este país, era una falta de modales que alguien de menor rango hablara primero, y en algunos casos se aplicaba el crimen de lesa majestad. ¿O acaso esta mujer cree que está por encima de mí? El sarcasmo de llamarla adorno, que es bastante directo para ser dicho en un baile, no surte efecto. Ya lo sabía, pero, ¿quién es esta mujer grosera? Cuando le pregunté, pensó que le preguntaba su nombre y hasta se presentó. Y para colmo, me llama por mi nombre sin mi permiso. Aunque es posible que el efecto de la poción se haya amplificado por el poder de esta mujer. Es posible que haya sido seducido por una mujer tan horrible y, por el contrario, no haya creído las palabras de Remilia. Mi cabeza no funciona bien debido a la conmoción.
Además, de esta mujer, olía a la droga que Remilia me había aconsejado y cuyo uso se suponía que estaba restringido. Después de confiar en las palabras de Remilia, hice que un boticario investigara el grado de peligro, y en todos ellos se encontró la formación de dependencia psicológica y un ligero efecto psicotrópico. Si un profesional la procesa, la administra y la dosifica, no hay problema, pero si se consume a largo plazo, ciertamente manipularía las emociones, como dijo Remilia. No hubo efectos secundarios aparentes, pero implantar afecto no deseado ya es suficientemente dañino. Hace un tiempo, hubo quienes buscaron la miel de la flor de Lilith, cuya exportación había prohibido, y el tubérculo de Asmodeus. Pensé en prohibirlo, pero una palabra que Remilia dejó escapar me dio una idea y decidí tender una trampa. Fingí que un perfume con un olor característico fácil de detectar y una raíz comestible con un sabor único, que eran completamente diferentes y no existían en el mundo humano, eran esos productos, y los dejé circular como si me hubiera dejado sobornar. El rastro se perdió porque el intermediario murió en el camino, pero ¿esta mujer lo quería? Además, ella también sabe sobre mis ojos, algo que ni siquiera los demonios suelen decir a la gente común. Es una persona exactamente como la describió Remilia, alguien que posee conocimientos que no debería tener, pero que solo los usa para el mal. El plan se torció, pero esta mujer se involucró por su propia voluntad. La señorita Sphere y yo nos miramos disimuladamente y decidimos desenmascarar a esta mujer mucho antes de lo previsto. En ese momento, ella dijo algo que me dejó completamente atónito: ¿no vamos a formar una alianza con la gente demoníaca para la amistad? Creo que sería una muy buena idea que la doncella estelar, que representa a este país, y su majestad el rey demonio se casaran para esa alianza. ¿Qué está diciendo esta mujer? Sin embargo, me confundo precisamente porque sé que no hay mentira en sus palabras. Ella realmente cree de todo corazón que es una muy buena idea que yo y ella nos casemos. ¿No le arrebató el lugar al lado del príncipe heredero denigrando a Remilia? También escuché que le gustaba tener a varios hombres a su alrededor, pero ¿acaso piensa incluirme a mí también? Por favor, no. Remilia se acercó suavemente a mi brazo, mientras la confusión y la ira me hacían sentir que la cabeza me iba a estallar. Con eso, recuperé la calma y logré contener el impulso de levantar la mano. Además, Remilia mostró la consideración de preocuparse por la mujer que había dicho algo tan inapropiado y había alterado el ambiente, y le permitió retirarse. Realmente, hasta dónde llega su amabilidad. Bueno, sabía que esa mujer no era del tipo que aceptaría eso con gratitud. El momento fue un poco inoportuno, pero la interacción estaba meticulosamente planeada. Mientras cortaba de raíz los esfuerzos de esa mujer por denigrar a Remilia de nuevo, sin decir una mentira delante de mí, que sé que puedo detectar las mentiras, me impacienté demasiado al ver esta escena, pensando que no podía permitir que Remilia se preocupara ni por un instante de que yo pudiera ser seducido por esa mujer, y cuando me di cuenta, estaba gritando mi amor por Remilia. Maldita sea, quería desenmascarar las mentiras de la doncella estelar, fortalecer los lazos del país a través del comercio, y después del último baile, con un ambiente romántico, invitarla al balcón y confesarle allí. Remilia, sin inmutarse por mi arrebato, me respondió con lágrimas en los ojos: estoy feliz. Aunque de forma indigna, ya había sondeado y escuchado la respuesta, pero escucharla con palabras es aún más conmovedor. Tengo ganas de llevarla al jardín y volver a confesarme, pero la doncella estelar aún no ha sido desenmascarada por completo. Olvidando mi propósito original y solo viendo a Remilia, escuché la voz de la señorita Sphere interviniendo. Es una farsa, pero según lo planeado, comenzamos la proyección del espejo de agua del pasado para revelar los crímenes de esa mujer. Además de la escena de la fabricación de los crímenes de esa mujer, también incluimos escenas en las que ella, en su habitación, golpeaba objetos y gritaba su resentimiento hacia mujeres hermosas de mayor rango que ella y hacia hombres que no se doblegaban a sus deseos. El efecto de la poción de amor y el perfume de la seducción desapareció, y las personas a su alrededor, que ahora podían ver las cosas con claridad, miraban a esa mujer con disgusto al ver las imágenes. Los hijos e hijas que fueron testigos en el momento en que se reveló el falso testimonio, se excusaban feamente diciendo: es que en ese momento pensamos que la señorita Pina tenía razón, y había muchas pruebas, así que pensamos que era verdad. Solo unos pocos se disculparon con Remilia.
No hay necesidad de perdonar a esas personas. Tendré que insinuar más tarde que no es apropiado dar un puesto importante en el país a personas que ni siquiera son conscientes de ser criminales. Finalmente, el vídeo de los antiguos guardias de Remilia, quienes fueron los secuaces de esa mujer al incriminar a Remilia. Las sirvientas traicionaron a Remilia a cambio de dinero, pero a los guardias masculinos, además, se les ofreció su cuerpo como recompensa. Cegados por la horrible recompensa, mintieron diciendo, fuimos obligados a servir a la señorita Remilia, y cuánto habrá herido eso a nuestra pura Remilia. Expondremos a la luz del día quién fue realmente la mujer promiscua y malvada. Pensé que mostrar la escena decisiva, aunque con un poco de vergüenza, sería un castigo adicional, pero la propia Remilia me detuvo. Pensé que a Remilia no le gustaría, así que me callé sobre la exposición pública en este lugar. Fue más rápido de lo que esperaba que se rompiera la barrera, un fracaso. De repente, al girar la cabeza, vi a los padres biológicos de Remilia mirándola con furia. Normalmente, debería haberle saludado para pedir su mano, pero no tengo intención de ser cortés con aquellos que abandonaron a Remilia como si fuera un rabo de lagartija, sin confiar en ella. Los ignoré sin siquiera hablarles y volví a la conversación. Parece que, por fin, los ojos nublados del príncipe heredero y los demás se han abierto a la verdad. Aunque es demasiado tarde. La doncella estelar, que había sido apartada y yacía deshonrosamente en el suelo, gimió algo. Remilia pareció preocuparse por ella en ese estado y mostró signos de querer extender la mano. No te acerques a algo tan horrible. Como era de esperar, la mujer, que estaba tan trastornada que la palabra locura le quedaba como anillo al dedo, saltó con una agilidad que no se correspondía con el pesado vestido que llevaba, e intentó abalanzarse sobre Remilia. Sin querer, la derribé sin piedad, pero bueno, ya no le queda ni un ápice de honor como doncella estelar a esta mujer, así que no será un problema diplomático. Contrariamente a mí, que había despertado los ojos de todos los presentes y completado mi objetivo, Remilia comenzó a llorar diciendo, pobre, ante la mujer que gritaba de forma desagradable. ¿No hay odio, ni ira? Las palabras de Remilia no eran mentira. Simplemente, estaba llorando de pena por esa mujer que había mentido, que había incriminado a personas, que había drogado a otros y se había regocijado en un amor falso. Pero esa imagen era tan propia de Remilia. Al pensar que Remilia sentiría compasión incluso por una mujer así, la amé aún más. Después de que la mujer fuera escoltada por los soldados, me puse a trabajar como regente de los demonios. Aunque se pensara que los demonios se habían vuelto locos y eran llamados demonios, y que el dios creador que adoraban los demonios había caído y se había convertido en un dios maligno, y que el mundo estaba a punto de ser destruido, no podía permitir que la gente escuchara las tonterías de una mujer loca. En realidad, quería ejecutar a esa mujer para silenciarla, pero sería difícil porque Remilia se sentiría mal incluso por alguien así. ¿Sería apropiado una pena de prisión después de quitarle todos los medios para comunicarse, como la voz para hablar y los dedos para escribir? Eso dependería de la decisión del rey de este país, así que no es definitivo. Si no puedo matarla, es necesario al menos darle un castigo tan severo que desee la muerte por el crimen de haberle arrebatado la felicidad a Remilia. Al final, la velada se canceló por el alboroto, y no solo el último baile, sino todos los planes posteriores desaparecieron. Supongo que no se podía evitar, ya que la mujer armó más jaleo de lo esperado. Es decir, todavía no he podido confesarme a Remilia. Últimamente, no solo Clit y Misri, sino incluso las señoritas Fir me han llamado cobarde, y hoy me han dicho, no te dejaré pasar por la puerta de teletransporte del mundo demoníaco hasta que le confieses tus sentimientos. Hoy, Remilia ha sido llamada al Castillo Real, y se ha organizado un encuentro con Williard, su antiguo prometido. Aunque el pretexto era una disculpa, era obvio que ese hombre pediría la reconciliación. Yo, que había estado escuchando a escondidas con magia, solté un suspiro de alivio al escuchar que Remilia había rechazado al príncipe heredero. Aunque lo había escuchado de su propia boca, yo, cobarde, había tenido muchas malas imaginaciones, hasta el punto de tener pesadillas, pensando, quizás, hasta que vi la escena de hoy. Remilia, pensaba decírtelo una vez que tú y ese príncipe hubieran terminado. Quiero que te cases conmigo. Después de que todo terminara,
me excusé como si lo hubiera planeado desde el principio. No podía decirle a la mujer de la que estaba enamorado que había sido demasiado cobarde para confesarme y lo había pospuesto. Supongo que Clit y los demás me perdonarían esto. Además, se suponía que solo iba a confesar mis sentimientos, pero antes de darme cuenta, mi boca estaba proponiendo matrimonio. Estoy tan fiel a mis deseos, o más bien, me adelanté tanto que me sorprendo a mí mismo. Se suponía que las diferencias de raza y longevidad las abordaríamos con calma una vez que estuviéramos en una relación, y luego consideraríamos el matrimonio. Me gustas, Remilia, que apareciste sola ante mí, que eres tan bondadosa y vulnerable, pero no puedes dejar a la gente sola. Quiero proteger a esa Remilia, y si es posible, quiero hacerla feliz con mis propias manos. En mi prisa, después de soltarlo todo, empecé a decir cosas que ya eran obvias. Aunque fue una propuesta torpe, Remilia derramó lágrimas de alegría. Me hizo sentir que podría ser feliz conmigo, revelando que sus heridas emocionales aún no habían sanado, y eso me dolió mucho. Definitivamente la haré feliz. No, seremos felices juntos. Con esa fuerte promesa, intercambiamos nuestro primer beso en el hermoso y pacífico jardín, como un sueño. La boda de Remilia y yo se celebró a lo grande, como el primer evento feliz para los demonios existentes. Remilia, vestida con un vestido de novia blanco puro, siguiendo las costumbres de su país natal, era tan hermosa que no quería que nadie la viera. La boda siguió la tradición real original, con un juramento en el templo del dios creador, que no se había podido realizar en mucho tiempo, seguido de una recepción de pie en el salón frente al templo, a la que se invitó al pueblo. Los más cercanos se reunieron en el balcón. Desde la mañana, Clit y Missy habían llorado de alegría, y la señorita Sfir, que servía como dama de honor y caballero femenino para proteger a Remilia, me dijo entre lágrimas, agradezca al máximo la suerte y la felicidad de poder casarse con la señorita Remilia, haciendo reír a todos los presentes. Por supuesto, Remilia es una mujer demasiado buena para mí, pero agradezco mi suerte de haberla conocido y de que haya aceptado mis sentimientos, y quiero amarla con todas mis fuerzas y ser feliz junto a ella. A mí, que lo dije sin tapujos, todos los presentes, que conocían la historia de cómo había perdido a mis padres, me enviaron un sincero felicidades. Ahora entiendo la desesperación de mi padre, que se quitó la vida después de perder a mi madre con sus propias manos. No. Ángel, se me va a correr el pintalabios. La señorita Sfir te lo retocará. Ignorando su protesta, besé a Remilia delante de todos, como para presumir. La felicidad me llenó el pecho al sentirme mimado por sus ojos azules, que me miraban como a un niño travieso. Remilia, te amo. La besé de nuevo sin esperar respuesta. Porque lo sabía sin necesidad de escucharla. Oh, Ángel. ¿Estás viendo de nuevo el vídeo de la boda? Sí, ¿por qué crees? ¿Será por nostalgia? No. Es porque últimamente no me haces mucho caso. Oh, no puedo evitarlo, con 2 hijos, el tiempo a solas con papá se reduce inevitablemente. Me gustaría pasar un poco más de tiempo a solas con Remilia. Nuestro hijo mayor, Henry, cumplió 5 años, y justo cuando pensábamos que podíamos dejarlo más tiempo con la niñera, llegó el segundo. Sí, estoy feliz, pero creo que podría dedicarme un poco más de tiempo. Pensando así, Henry, que fue el primero, me pareció un niño que no requería mucho cuidado, aunque en ese momento me pareció difícil. Había oído que la facilidad de crianza realmente dependía del niño, pero Emi llora enseguida si Remilia no la tiene en brazos cuando está despierta, y no acepta la leche de la niñera, así que Remilia tiene que amamantarla cada vez. Inevitablemente, el tiempo a solas entre Remilia y yo casi desaparece. Remilia es una buena madre, así que con los niños presentes, no permite demasiadas muestras de afecto. Dice que es malo para su educación. Los besos en las mejillas y el pelo, y los abrazos, no son suficientes para el contacto físico. Incluso ahora, si intentaba molestar a Remilia mientras amamantaba, me echaban de la habitación. Sé que es mi culpa por anhelar la suavidad del pecho de Remilia, que está aún más voluptuoso de lo normal para amamantar. Lo sé, pero... Mi esposa da miedo cuando se enfada con una sonrisa. Estoy completamente bajo su control. Aún así, cuando se acostumbrará Emi a papá. No puedo amamantarla,
y aunque intento participar en la crianza entre mis deberes como rey, no deja de llorar, y luego, pobre, se cansa de tanto llorar y se pone roja. Cuando Remilia, que se había ausentado para bañarse o algo así, la reemplaza, deja de llorar enseguida. Es muy impactante. Papá, estás otra vez quejándote a mamá. Henry, no estoy molestando a nadie, esta es una conversación importante para resolver los desacuerdos familiares. Henry, el tío Clit ha horneado tarta de manzana, y ha dicho que vayas a buscar a Nicholas de casa de Sphere para que la comáis y os relajéis. ¿De verdad? ¡Hurra! Nada más regresar, mi adorable hijo, atraído por la tarta de manzana que había hecho mi hermano, salió corriendo a la cocina. Henry es un niño, pero aunque el color de su pelo y sus ojos son como los míos, el resto, su cara, por ejemplo, es idéntica a la de Remilia. Cuando Henry me trata con frialdad, tengo la ilusión de que Remilia me trata con frialdad y se me encoge el corazón. Bueno, a esa edad, los amigos son más importantes que el padre. Me consolé desesperadamente. Por cierto, Clit y Sphere se casaron después de nosotros y tuvieron un hijo antes que nosotros, así que Nicholas es 2 años mayor que Henry. Su madre, Sphere, dice que Nicholas será el asistente personal de Henry en el futuro, y lo está criando como caballero, pero por ahora es solo un amigo de la infancia. ¡Qué bien! Clit es actualmente el jefe de cocina del castillo, y a menos que haya un banquete, su horario de trabajo es relativamente temprano. Hay personal dedicado para el turno de noche. Por el contrario, para el jefe de Estado, es difícil encontrar tiempo para pasar tranquilamente con la familia. Mi hora de descanso coincidió con la lactancia de Emmy, y Remilia se sentó a mi lado, donde yo estaba deprimido después de haber sido expulsado de la habitación. Con Emmy durmiendo plácidamente en su pecho, me dio un ligero beso en la mejilla. ¡Qué papá tan solitario eres! Remilia. Ella acarició la cabeza del hombre más alto que ella, como mimándome, que estaba sentado a su lado. El dulce aroma a leche de Emmy, recién amamantada, me hizo sentir que este momento era demasiado feliz. Dentro de este mismo castillo, el antiguo yo, que solo pudo ver morir a mi madre y presenciar el suicidio de mi padre, parecía sanar poco a poco gracias a Remilia. Nunca pensé que existiría un tiempo tan pacífico y feliz. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Un hogar feliz, hijos que son un tesoro, todo me lo dio Remilia. No solo a mí, sino que salvó a todos los demonios. Juramos casarnos y ser felices juntos. Pero antes de que yo pudiera devolver la felicidad que recibí, la felicidad que Remilia me dio no hacía más que aumentar. Remilia, te amo. ¿Qué pasa, de repente? Yo también te amo, Ángel. Después de los niños, claro. En algún momento, después de que nacieron los niños, Remilia me quitó el primer lugar. Y yo siento que eso también es felicidad.